Bueno, como habíamos anunciado al inicio del programa, esta mañana nos acompaña el distinguido licenciado Daniel Pou, que lo hemos tenido en el programa en numerosas oportunidades en su condición de politólogo y experto en seguridad. Pero en esta oportunidad vamos a tenerlo en condición de director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana. Muy buenos días, bienvenido, felicitamos su designación y le auguramos mucho éxito. Sabemos que por su expertise profesional tendrá un encomiable desempeño en esa importantísima posición que tanto requiere el país en estos momentos. Bienvenido. Muy buenos días, Jacqueline. Yo muy complacido de estar de nuevo por aquí. Una pena que no esté nuestro amigo de infancia, don Ramón Núñez Ramírez, sí, que esperemos se recupere pronto. Un abrazo, Ramón. Si nos está mirando, nos hace mucha falta. Y los muchachos aquí diciendo que sí, que es verdad, que nos hace falta. Bueno, señor Pou, durante años hemos venido escuchando sus observaciones con respecto a los aspectos que nos hacen débiles y las cosas que debemos hacer para mejorar. Algo tan preciado en todo, para todo, como es el tema de la seguridad. Ha habido un desbordamiento de la gente, de las quejas, de los robos, de los asaltos, de la delincuencia. Algunos lo atribuyen a la falta de castigo, a la debilidad de la policía, a la situación económica. Lo cierto es que se han hecho muchos anuncios, patrullaje mixto, planes para mejorar la policía y demás. Al día de hoy, ¿cómo mide, si nos puede dar datos del observatorio de cómo está la tasa de homicidio, la tasa de criminalidad, la falta de convivencia social en la República Dominicana? ¿Qué nos puede decir al día de hoy? Mira, indiscutiblemente que ha habido una exacerbación de la violencia en República Dominicana. Y eso es un aspecto que como sociedad tenemos que asumir, y asumirlo no como un tema político para utilizarse como ariete para hacer críticas al gobierno, sino para hacer una crítica profunda de lo que ha sido la historia de las políticas de seguridad en República Dominicana y la carencia de transformar las instituciones que forman parte del gobierno de la seguridad. ¿Qué detona esa violencia actualmente? Es decir, ¿cuáles factores podemos decir? Porque está bien, el gobierno, decimos, bueno, no tiene la política, pero ¿y entonces quienes cometen la falta de la población? ¿Qué motiva a todo esto? ¿Por qué estamos como estamos? Hay una característica muy interesante y en unas cifras que estábamos consolidando ayer, yo salí anoche del ministerio, porque son bases de datos inmensas y uno tiene que construir indicadores con variables para no poderse situar en la posición tridimensional de cada manifestación que se da. Yo me quedo asombrado con la cantidad de homicidios que produce la conflictividad social. Del universo de los homicidios sin muertes violentas, la conflictividad social está produciendo el 53.4%. Conflictividad social. O sea, es decir, estoy que hablando... no fue por asalto, que no fue por No. robo. Estoy hablando de personas que están reunidas jugando un dominó y de buenas a primeras se forma una discusión, uno mata al otro. Las muertes de conflictos intrafamiliares superan el 15%. Oiga qué situación tan preocupante. Y además, la cantidad de heridos que se producen en ambientes sociales, restaurantes, bares, centros cerveceros, no recuerdo la cifra, pero yo sé que me sorprendió porque nunca había visto una situación de esa manera. Entonces, estamos frente a un pico de la violencia, pero es otro tipo de violencia, ¿eh? Sí, y más complicado porque tiene múltiples raíces, múltiples causas, porque la violencia del delito usted la ubica en la actividad delictiva, microtráfico, narcotráfico, sicariato, uno sabe a qué va, pero poder hurgar en la mentalidad de un señor
que ha llevado su vida normal, llega a su casa, tiene una discusión con la esposa, la mata y después se suicida. Es una historia, y eso no lo puede resolver ni la policía, ni nadie, porque no es un tema de policía, es un tema de realmente una cultura intronizada que produce una proclividad a la violencia. Entonces, señor Pou, ¿qué pesa más en términos de porcentaje numérico? ¿Ese tipo de agresiones, ese tipo de violencia o la violencia que se produce por la criminalidad? La criminalidad produce menos del 50% de lo que produce la violencia sistémica. ¿Cómo va a ser? Sí, estamos en un promedio de 28 a 66%. Es decir, que las muertes, en lo que discuten en la calle, por un parqueo, por una cerveza, por un roce, por una mujer, produce el 66% de los homicidios. El 66% de los homicidios. Y posiblemente cuando se consolide este mes puede subir al 68%. Y entonces, ¿hasta dónde es el brazo y la intervención gubernamental en esos casos? Bueno, ahí hay que hacer yo digo, eso va a requerir un pacto social, porque tenemos que empezar a buscar la manera de instalar en el imaginario de los ciudadanos valores que se correspondan con una cultura de convivencia pacífica. ¿Usted tiene algún dato, es decir, como estudioso del tema de la seguridad, por su experiencia, tiene algún indicador de por qué ha aumentado? Algunos dicen que la música que incita, algunos dicen que los patrones que copiamos del exterior, pero qué pena que copiamos lo malo, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado en la psiquis del dominicano? Yo le voy a dar un dato, porque he estado trabajando con policías de Nueva York, sobre todo de origen latino, con los que me comunico todos los días. El fin de semana pasado, la ciudad de Nueva York tuvo un fin de semana sangriento. 26 heridos de bala, de los cuales 14 están graves y no se sabe si van a superar la gravedad. Y 3 muertes. 26 heridos de bala en la ciudad de Nueva York, que tiene un cuerpo policial con una omnipresencia distribuido por toda la geografía. Hasta el gobernador está preocupado, las fuerzas policiales también. Y hay muchas teorías. Hay unos investigadores italianos que dicen que el impacto que ha tenido el COVID a nivel de lo que es el comportamiento humano va a ser más devastador que los daños que produjo. Una guerra. Que lo que produjo el virus a nivel pulmonar y cardíaco, etcétera. Hay personas que no pueden dormir, las consultas de los psiquiatras están saturadas y de los psicólogos clínicos. Hay personas que se encuentran en estado de pánico. El problema está que muchas de esas personas la mayoría no están diagnosticadas y cualquier situación se produce un detonante. Le produce el detonante y la que paga es la persona más cercana, por lo general es un familiar. Sí, y corroborando lo que usted dice, si vemos la prensa a nivel mundial, podemos decir que hay un incremento de la violencia sistémica, porque en países que no se producía ningún evento, hemos visto que tienen atentados, que tienen homicidios feos, que no se producían antes. Bueno, en Europa la cantidad de homicidios de personas vinculadas entre sí, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, ha desbordado. Sí, países como Dinamarca, Australia, que no lo veíamos en ninguna estadística. En España, en España también. Y en Estados Unidos ni se diga. Entonces, en el caso nuestro, bueno, que le sumamos el tema del consumo de estupefacientes, de drogas. Eso es decir, que hay un componente. Entonces, con todos esos datos, ¿cuáles son los aportes que piensa hacer el Ministerio de Interior para contribuir a que tengamos una mejor convivencia social? Bueno, el señor ministro Jesús Vázquez Martínez ha estado haciendo reuniones con profesionales, artistas, empresarios, personas de los diferentes estratos sociales de la vida pública.
y privada en República Dominicana, para que se unifiquen esfuerzos, ¿verdad?, con el concurso de toda la sociedad, a tratar de evitar los discursos violentos, porque ese es otro problema. Aquí la gente habla como un perdonavidas, o sea, humillando, desconsiderando a los demás, y lamentablemente el liderazgo político dominicano va a tener que cambiar el lenguaje, porque eso estimula a las conductas violentas. Y a que se repliquen. Sí. Usted coge las redes sociales y usted dice que ese candidato no le gusta, porque cuando estuvo, no estuvo, no hizo... Y a usted lo acribillan a insultos. Ese es el primer... Nosotros también estamos estudiando las redes sociales. Es asombroso. Es decir, no hay tolerancia. No hay tolerancia, no hay empatía, no hay compasión por personas que se le presentan situaciones calamitosas, hasta se burlan. O sea, estamos frente a una situación que definitivamente empieza a dejar mucho que desear. No tan solo de la sociedad dominicana, estamos hablando en términos generales de las diferentes sociedades, pero aquí hay un olimpismo en las prácticas de verbalizar violentamente las ideas o las diferencias, una intolerancia terrible. Yo mismo, que manejo muchas redes sociales, hay personas que le tengo que decir, pero tú no te puedes referir a ese señor de esa manera. Ah, tú eres otro bandido, que eres cómplice. Por favor. Todo el mundo, es decir, aquí... Hay como una ira reprimida y la gente la expresa en las redes, a veces se ponen otro nombre. A mí, mire, Jacqueline, me recuerda mucho el libro de Frantz Fanon, ese sociólogo africano, creo que de Guinea, que se llama Los Condenados de la Tierra. Dice, cuando la gente no puede identificar a sus verdaderos enemigos, desata su ira sobre los más próximos y así se destruyen las sociedades. Y creo que la sociedad dominicana está en un proceso bastante peligroso, quizás el peor proceso que como sociedad hemos tenido en los últimos 100 años. Ay, Dios mío. Vamos a una pausa. Señores, esto es grave, pero vamos a ver qué es lo que se procede a hacer. Vamos a una pausa y en breve retornamos con esta interesante entrevista. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Daniel Pou, director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Licenciado, en el segmento anterior expusimos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el país y algunas pinceladas de lo que del mismo tema de la inseguridad y la violencia está ocurriendo en el mundo. Obviamente, la gente lo que quiere ver, con esta, qué es lo que vamos a hacer, es decir, hasta dónde podemos cambiar y de qué forma los datos que está recopilando ese centro de análisis servirán para aplicar y qué garantiza que se apliquen esas recomendaciones que se emanen de la recopilación de esa información. Mira, Jacqueline, ayer ofrecimos una rueda de prensa del Comando de Operación Conjunto a las Fuerzas Armadas, la DNCD y la Policía Nacional desde el Palacio de la Policía. Y era una rueda de prensa para dar a conocer en lo que hemos transitado de julio el impacto de los operativos que se han montado. Le puedo decir... De los operativos del patrullaje mixto. Sí, le puedo decir que la cantidad de armas robadas recuperadas es asombrosa. Armas robadas recuperadas. Personas andando con armas robadas en un vehículo. Es decir, que se las robaron a alguien que tenía permiso, que se las robaron a un oficial. Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, a un watchman, etcétera. O sea, armas que tenían su propietario legítimo originalmente o por incursión en viviendas, que se da con mucha frecuencia. Acechan personas que tienen armas de fuego y saben que a veces no sale con ella, incursionan en la casa, hasta se han metido y han asaltado la casa. Sí. Pues es increíble. La cantidad de vehículos robados que tenían 5 años denunciados como robados que se han recuperado. ¿Es verdad? Sí.
Ay, pero tal vez mi jipeta, que se me la robaron, tal vez aparece. Bueno, sería bueno que usted se dé una vueltecita por el plan piloto. Celulares robados. Por eso es que es bueno que la gente ponga la denuncia, que no pierda las esperanzas. Se están celulares robados, en este pasado fin de semana, 300 y pico de celulares robados. Armas hechizas o de fabricación casera. ¿Cómo? 10 armas. O sea, esas armas, la mayoría provienen de armas que fueron inutilizadas o que se dañaron y las arreglan y las hacen funcionar. No me digas. Sí, de nuevo. 10. Mira, la gente dice, ¿para qué sirve? Es que antes se hacían solamente poniendo las postas en las esquinas. Ahora esa es una labor de inteligencia previa. ¿Podemos decir que se está avanzando, aunque sea un poquito? Se está avanzando. La ciudadanía se está mostrando enfocada en el propósito, están colaborando, porque el ciudadano es un actor de primera línea en lo que se trata de prevención, tanto de violencia social como de violencia delictiva. Porque el ciudadano en cada sector, en cada comunidad, en cada demarcación, se percata de los movimientos que se producen. ¿Cómo mide el ministerio la tasa de victimización? Bueno, bien, hay victimización por muchos aspectos. Hay victimización por agresión física, hay victimización por asalto, por robo, o sea, todo eso está tabulado por tipo. Incluso las muertes de los homicidios de mujeres están divididos entre feminicidios y no feminicidios. Los feminicidios lo tipifica el Ministerio de la Mujer. Cada vez que se produce la muerte de una mujer, el ministerio hace un levantamiento, qué vínculo tenía con la persona que le arrancó la vida, y si no ha habido ningún lazo afectivo, parental, etcétera, pues se establece la calificación. Y nosotros incluso hemos tenido que llamar a fiscales para que amplíen el contexto de los homicidios que se cometen, porque es importante tomar la pista de cada contexto, para que no hablemos de cifras genéricas, porque las cifras genéricas no son operativas. Pero con relación al 2021 y lo que va del 2022, ¿se advierte alguna diferencia? Sí, hay una tasa que se ha exacerbado, posiblemente más de un punto, de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues se ha exacerbado. Eso es indiscutible. ¿Tiene el ministerio un mapa territorial de la violencia, de cuáles son los sectores más violentos del país? Los hot points, los puntos calientes, sí. De eso es fundamental. Porque el equipo de nosotros es un equipo técnico, no son contadores, lo de nosotros son estadígrafos, demógrafos, que viven midiendo constantemente porque tenemos mapas del país detallados. Sí, por provincia y por sectores. Lo tenemos hasta por barrios. ¿Se pueden decir o no se pueden decir cuáles son los más violentos? Sí, ha habido, en el informe de ayer se establecieron, no recuerdo bien así con detalles todo, pero los principales centros de violencia han sido Santiago, Barahona. En Barahona ha habido una violencia sistémica que es el 80% de los homicidios que se producen en Barahona. ¿De todos los homicidios se producen 80% en Barahona? No, se producen por conflictividad social el 80%. Oh, Dios. Hemos tenido picos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, o sea, todo el Gran Santo Domingo, pero sobre todo Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, que se ha corregido una cifra que a veces era imprecisa,
porque las personas que morían, que llevaban heridos al Darío Contreras, lo atribuían como homicidios de la Santo Domingo Este. Ahora no, ahora hay un protocolo, es la procedencia del herido, porque ahí llevan gente de San Cristóbal, de cualquier de parte, San Pedro, de Higüey, de Las Romanas. Las Romanas ha hecho pico también, y Higüey no, Higüey ha continuado estandarizado. San Cristóbal, las provincias que se encuentran mucho en el tránsito entre un punto y otro, como por ejemplo entre la capital y el Cibao, está La Vega y Bonao. ¿Y La Vega y Bonao tan caliente? Sí, señora. Bonao siempre ha sido un escondite muy apreciado por los delincuentes que cometen delitos, atracos, homicidios entre Santiago y la capital, y lo han elegido siempre mucho como refugio. Oh, Dios. Y es un problema. Pero se han ido detectando todos esos puntos. Daniel, el tema de el impacto que tienen las armas de fuego en el crimen organizado y el impacto que tiene las drogas y el consumo y la venta también en el crimen. Bueno. Dos en una, porque no tenemos mucho tiempo. Lo primero es que el crimen organizado ha creado una economía sumergida en República Dominicana. Que tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Ay, papá. Mucho. Más de lo... difícil de romper eso cuando hay dinero de por medio. Definitivamente. Eso es uno de los peores impactos, porque ha creado una suerte de política asistencial en los barrios, y lo que eran los líderes naturales de los barrios, los juntas de vecinos, dirigentes comunitarios, han sido sustituidos por los señores de horca y cuchillo que dirigen los puntos de droga. Y a su vez, ellos han captado jóvenes, sobre todo de edad entre 18 y 26 años, para constituir sus pequeños ejércitos que defienden su territorio. Oh, Dios. ¿Y el tema de las armas de fuego? Bueno, armas de fuego tenemos muchas. Yo soy del partidario de que las armas no solo provienen de Haití pueden venir una que otra arma, pero aquí vienen muchas armas en embarques formales desde Estados Unidos. Y el tráfico de drogas hoy en día se está produciendo conjuntamente con la llegada al país de dinero para operaciones de lavado y de armas de fuego. En una palabra, porque ya me están haciendo muchas señas, ¿el patrullaje mixto ha dado algún resultado? Sí, definitivamente sí. Yo antes lo criticaba porque no se hacía con una operación de inteligencia conjunta. Hoy en día todos los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de inteligencia de la policía, de la DNCD, son los que abren la trocha de por dónde deben dirigirse esos patrullajes. Bueno, muchísimas gracias, señor Pou, por todas esas informaciones. Ya tenemos material, ya se están haciendo cosas. Vamos a esperar que reciba el apoyo, ¿verdad? Y que se materialicen en acciones positivas para la sociedad. Jacqueline, sin la cohesión ciudadana y la unificación de los ciudadanos en defensa de su integridad y su territorio, no hay posibilidad de que una política pública de seguridad pueda triunfar. Así es. Bueno, estamos comprometidos con esa causa. Muchísimas gracias. Gracias. Éxito, señores. Vamos a una pausita y en breve regresamos con la rectita final del programa.